Entonces, nos quedamos en la intubación. El paciente que es candidato a intubación va a ser el paciente que pese una buena BPP, o sea, que mueve el pecho, no mejora, eso no aumenta la frecuencia cardíaca. Cuando el paciente ya está en RCP, que es reanimación cardiopulmonar, va a haber situaciones especiales donde se va a intubar posterior al nacimiento, por ejemplo, la hernia diafragmática, cuando el paciente le vas a aplicar una dosis de surfactante o la aspiración directa en la tráquea. Estas son las indicaciones de intubación. ¿Cuál va a ser la alternativa del tubo endotraqueal? Pues es esta belleza que es una mascarilla laringea. Esta mascarilla es bien fácil de colocar, cualquier persona lo puede poner. La desventaja de esto es que el tamaño más pequeño es de un French, de 1, nada más es la más pequeña. El paciente requiere pesar mayor de 2 kilos para colocársela, se coloca como en técnica de lápiz, desinflada el extremo y después se va a inflar con 5 centímetros de aire. Es una alternativa muy buena cuando tenemos las vías aéreas muy complicadas o no tengo la habilidad para intubar. ¿Qué material y equipo necesito para la intubación? Pues lo principal es que debe estar limpio y debe estar protegido de la contaminación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no abras las cánulas hasta que en realidad se vayan a ocupar, las hojas de laringo que estén protegidas, y el material que ocupas pues son tubos endotraqueales del 2.5, 3 y 3.5, pero siempre acércate otros tubos de otro tamaño que se puedan requerir en la urgencia, tamaño del 2 o del 4. El mango del laringoscopio, las hojas del laringoscopio, tamaño del 1 para el recién nacido a término, tamaño del 0 para el paciente prematuro, tamaño del doble 0 para el paciente extremadamente prematuro. Ocupas estetoscopio, un estilete opcional, cuidado que la punta no sobresalga del tubo, tijeras, fijación para la cánula endotraqueal, detector de CO2, un sistema de aspiración y la cinta métrica para determinar la longitud a introducir. Y tener a la mano la mascarilla laringea en caso de que se dificulte la intubación. ¿Cuál va a ser el tamaño del tubo endotraqueal apropiado? Pues esto se determina de acuerdo a la edad gestacional del paciente y también del peso, principalmente por el peso, porque hay pacientes que pueden nacer con restricción del crecimiento. Entonces, aquí tenemos una tabla de ejemplo donde vemos que el paciente menor de 1 kilo, que generalmente son pacientes prematuros extremos inferiores a las 28 semanas, le va a tocar un tubo del 2.5, pero es probable que a veces ni les quede el 2.5 y ocupen el 2. Pacientes de 1 kilo a 2 kilos, que sería de edad gestacional del 28 a 34, una cánula del 3. Pacientes de 2 kilos a 3 kilos, que sería a término, una cánula del 3.5, pero puede haber situaciones donde el paciente sea macrosómico de los 3 kilos a los 4 kilos, que requiere una cánula del 4. Esta tabla es aproximadamente cuánto de profundidad le tocaría del tubo. Aquí tenemos 6 centímetros, aquí 8, aquí 9, etc. Pero hay otra forma para estimar la profundidad de la cánula endotraqueal. ¿Cuáles van a ser las referencias anatómicas durante la intubación? Vemos aquí lo que es el esófago, que es el pasaje que se extiende de la garganta hasta el estómago, la epiglotis, que es la estructura en forma de párpado que va a sobresalir sobre la glotis. La vallécula, aquí vemos la vallécula, que es una bolsa formada por la base de la lengua y la epiglotis. Y la glotis, pues es aquella apertura desde la laringe que conduce hacia la tráquea. Las cuerdas vocales, esto es importante, la visualización para introducir el tubo. Estas cuerdas vocales son ligamentos cubiertos por membranas mucosas a ambos lados de la glotis. Por aquí va a pasar el tubo endotraqueal. Esto es lo que se debe de visualizar durante la intubación exitosa. ¿Cómo coloca el paciente durante la intubación? El paciente debe ir en posición neutra, en posición de olfateo, evitando la obstrucción de las vías aéreas o la hiperextensión. Podemos apoyarnos, como les comentaba anteriormente, con un rollo de sábana debajo de los hombros
para facilitar la visualización. ¿Cómo sostenemos el laringoscopio? Siempre por la mano izquierda, ya seas diestra o zurda, tienes que sostenerla por la izquierda, porque si sostienes el laringo por la mano derecha, lo vas a obstruir a través de la parte curva de la hoja. Ok, ¿cómo empezamos? ¿Cómo nos preparamos para la intubación? Pues que para la intubación requerimos más asistentes. Para la intubación solamente se cuenta con máximo de 30 segundos para intubar de forma exitosa. ¿Cómo podemos lograr que el paciente sea intubado en menos tiempo? Pues coordinación de todos los implicados, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar en posición neutra, en posición de olfateo, y le vamos a dar oxígeno a flujo libre para que no nos baje la saturación o la ventilación a presión positiva. Entonces, vamos a ver este video. Como estamos en ok, entonces todo recién nacido debe de ir colocado en posición de olfateo para mejorar la visualización de la laringoscopía. Debe ser realizado por personal experto que cumpla con la capacitación suficiente para realizarlo. Lo puede ser también enfermería, siempre y cuando tenga sus certificaciones o que tenga especialidad. Aquí vemos en el video cómo están posicionando las vías aéreas. Está insertando la hoja del laringo de derecha a izquierda, desplazando la lengua, evitando el apalancamiento. No se debe apalancar durante la laringoscopía. Puede haber situaciones donde la hoja puede ser introducida de forma muy atrás, que le falta todavía introducirse más. Entonces aquí muy apenas vemos la epiglotis. Ni siquiera se alcanza a ver bien para una buena visualización e intubación. O puede ser que se introduzca inclusive hasta de más, que lo introduzcas en el esófago, ¿verdad? Entonces, la visualización previa antes de la intubación es bien importante. Nunca hay que hacer una laringoscopía a ciegas. ¿Se requiere aspiración de secreciones? Pues sí, para visualizarlo de la mejor forma. Posteriormente a la intubación, ¿cómo yo confirmo que quedó bien intubado el paciente? Todo esto debemos los implicados saberlo. Lo ideal es que utilizamos un detector de CO2 que es morado, la mayoría son morados o azules, y se va a cambiar de color amarillo en la exhalación. Esto nos indica que el paciente está intubado. También otro método va a ser el auscultatorio, debajo de las axilas, que los sonidos sean iguales en ambos emisores. Ajá, y que la saturación vaya aumentando y que también la frecuencia cardíaca vaya aumentando. ¿Cuál es la profundidad que se debe insertar en el tubo endotraqueal? Aparte de la tabla anterior que les comentaba, pues existe una fórmula que es el método NTL. ¿De qué trata? Pues que vas a medir la distancia del tabique nasal hacia el trago de la oreja, que es esta cosita aquí, más 1 centímetro, es lo que le toca de introducción del tubo endotraqueal. Entonces, por eso se pide la cinta métrica durante la intubación. El asistente quien realice este procedimiento debe de medirlo rápidamente para que le diga al operador cuántos centímetros le tocaría. ¿Cuáles son los indicadores de una intubación exitosa, pero también puede ser signo de deterioro repentino? Los indicadores de la intubación exitosa, ya los comentaba que es el sonido respiratorio igual debajo de las axilas, el movimiento simétrico del pecho, o sea que los dos hemitórax estén bien ventilados, porque si se ventila más el hemitórax derecho, es probable que la cánula se haya haber introducido al bronquio derecho. También que exista poco o nada de fugas durante la boca, durante la BPP, y la entrada de aire disminuida o ausente sobre el estómago. Pero puede haber situaciones donde, lejos de mejorar, el paciente empeoró después de la intubación, o sea, esperábamos que aumentara la frecuencia cardíaca, se deterioró, hacemos la mnemotecnia DOPE. Para que se la memoricen más rápido, nos hacemos la pregunta, ¿qué pedo? El paciente lo intubé
y chin, se puso más morado, se puso más cianótico, la saturación más baja, etc. La respiración y Nos conectar. hacemos estas preguntas. D, de desplazamiento, probablemente la cánula se desplació al bronquio derecho, que está más rectificado. La O de obstrucción, que haya haber ocurrido por secreciones, sangre o meconio. La P, que ocurrió un neumotórax, que el paciente prematuro sea riesgo, o al de SAM, de tener un neumotórax por la intubación o la BPP. Y la E, falla en el equipo. ¿Qué pasó con el equipo que, lejos de mejorar, empeoró al paciente? Que pudiera ser que la bolsa no estaba conectada al oxígeno, que lo conectaste al circuito ventilatorio y tenía, no estaba conectado los sensores de temperatura y se fugó el aire. Entonces, todas estas cosas hay que descartarlas para detectar qué ocurrió después de la intubación que no mejoró el paciente.